Bien, a continuación vamos a trabajar el cono de experiencias de Edgar Dale. Pero antes de entrar a fondo en lo que es el cono de experiencias, vamos a conocer un poco al autor, Edgar Dale. Él nació en Benson, Minnesota, un 27 de abril de 1900 y murió a los 85 años el 8 de marzo. Recibió una licenciatura y maestría de la Universidad de Dakota del Norte de cursos por correspondencia. También un doctorado en filosofía de la Universidad de Chicago. Él se desempeñó como maestro de escuela pública, lo cual es muy importante, miren, pero también como superintendente de escuelas en Western Dakota del Norte. Fue profesor de educación en la Universidad Estatal de Ohio y escribió 3 libros acerca de los métodos audiovisuales aplicados a la enseñanza. Vamos a ver sus ideas a través de algunas frases que él colocó en sus libros. En primer lugar, acerca de la experiencia. Él nos dice lo siguiente: una experiencia útil que se ve, se maneja, se prueba, se toca, se siente y se huele, es decir, es captada por los sentidos, es una experiencia directa. Miren la definición que él nos da de experiencia directa. La palabra caballo, tal como la escribimos, no parece un caballo, ni suena como un caballo, ni se siente como un caballo. Es una abstracción. Esta otra cita también es importante. Dice lo siguiente: nuestras experiencias varían según el grado en que nos involucran, físicamente o en el pensamiento. ¿Ah? Y finalmente, para los que creen que Dale pues está fundamentando una enseñanza basada en las experiencias directas, Dale tiene esta frase. Él nos dice: demasiada confianza en la experiencia concreta en realidad puede obstruir el proceso de generalización significativa, un proceso que es tan importante en nuestra área de matemática. Bueno, y las otras frases que lo hemos juntado en torno a lo que son los materiales audiovisuales. Él aboga entonces por el uso de los materiales audiovisuales. Y no solamente él aboga, sino que demuestra cómo usarlos para educar exitosamente a los niños. Eso también es importante que nos demos cuenta. Edgar Dale, fundamentalmente, sus propuestas están basadas en la enseñanza a niños. Él nos dice lo siguiente: a través del uso hábil de la radio, la grabación de audio, la televisión, la grabación de video, la pintura, el dibujo lineal, la película, la fotografía, el modelo, la exhibición, el póster, podemos llevar el mundo al aula. Otra frase dice lo siguiente: los materiales audiovisuales no son para entretenimiento o diversión. Deben educar, ayudar a los estudiantes a desarrollar generalizaciones viables y útiles en campos importantes de las materias. Si no pueden ayudar a educar, no deben usarse. Finalmente, nos dice que el enfoque moderno del aprendizaje coloca al profesor en un nuevo rol, el de gerente, organizador, motivador y evaluador de experiencias. Miren, en este aspecto pues vemos que él para su época estaba bastante adelantado. Una de sus influencias más importantes ha sido John Dewey. Nos dice también: el maestro elige entre una amplia variedad de medios y desempeña un papel más importante en el desarrollo de materiales de instrucción. Acá lo que nos está diciendo es que el profesor también, una de sus funciones o roles debe ser el desarrollar los materiales de instrucción. Bien, a continuación presentamos el famoso. Bien, a continuación entonces vamos a ver las experiencias directas.
Aquí estamos poniendo como un ejemplo el juego del polo, ¿no? Edgar Dale nos dice que mientras más sentidos se utilicen para construir el conocimiento, este va a ser de mayor calidad. Dice que nos va a permitir que el estudiante tenga una mejor aprehensión de los conceptos y también un menor grado de distorsión de la realidad. Aquí el estudiante hace uso de lo que significa el aprender haciendo y también permite una interrelación entre alumnos, hechos y también la realidad. Vamos a ver algunos ejemplos de experiencias directas. Por ejemplo, hacer un postre. Esa es una experiencia directa. Ustedes se darán cuenta que para hacer un postre entran a tallar una gran cantidad de sentidos, ¿no? Tenemos el sentido del tacto, del olfato, del gusto. Sembrar una planta también. Tomar fotografías. Jugar fútbol, por ejemplo. En matemática, nosotros, ¿cómo hablaremos pues de una experiencia directa, ¿no? Aquí hay que tener muy en claro que es un poco diferente con respecto a áreas como ciencia y tecnología, ¿no? O de repente educación para el trabajo. Se trata de que el alumno haga las cosas. Por ejemplo, miren, llevar a cabo la demostración de un teorema. En este caso no vemos pues una gran cantidad de sentidos involucrados, ¿no? Pero sin embargo es una experiencia directa. El hecho que el alumno haga la demostración de un teorema. Al alumno se le puede dar, por ejemplo, un conjunto de leyes, de principios, y a partir de esas leyes, de principios, el alumno lleva a cabo la demostración. Constatar las propiedades de la perpendicularidad y el paralelismo en el aula, por ejemplo. ¿Mm? Medir la altura de cerros y edificios usando un teodolito. Elaborar un diagrama de dispersión. Aquí también ustedes se darán cuenta pues, de que de repente lo único que necesitamos es tener la información y tener un programa para hacerlo, ¿no? Pero son experiencias que el estudiante lo estaría haciendo, estaría trabajando. Luego vamos a la siguiente categoría, que son las experiencias controladas. ¿Ya? Un poco menos, como podría decirse, un poco menos directas, ¿no? Las experiencias controladas. Pero aquí vamos a ver algunas ventajas de las experiencias controladas. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de un simulador, ¿no? Un simulador. El alumno tiene 3 pantallas y tiene los controles, ¿no? No necesita ir, por ejemplo, en este caso, a lo que podría ser un lago o de repente el mar, ¿no? Para aprender a manejar un bote. Lo va a hacer a través del simulador. Esta experiencia, si bien es cierto, no va a ser directa y no nos va a hacer pensar de que el alumno ya domina todo lo que tiene que ver con el conocimiento de poder manejar un bote. Sin embargo, va a ayudar a que el estudiante desarrolle los procesos analíticos. También las experiencias controladas permiten que el estudiante asuma nuevos roles en el futuro. Entonces lo prepara para eso. También ayuda a comprender a las personas los roles actuales que está cumpliendo. También estas experiencias controladas aumentan la capacidad de aplicar principios. Un aspecto importante es que mediante las experiencias controladas se pueden reducir situaciones complejas, como acá están viendo, ¿no? El caso del manejo de un bote, a otras que ya son más manejables. Imagínense si estaríamos en el caso de una academia, ¿no? Que enseña esto y que de frente haga, imagínense una gran cantidad de personas, tendrían que tener todos sus botes y tendrían que tener todos un supervisor, ¿no?
Acá se darán cuenta que no necesitamos esto, se puede hacer en diferentes momentos, ¿no? De repente con el mismo equipo, una buena cantidad de estudiantes pueden acceder a este conocimiento, ¿no? Y por último, también las experiencias controladas permiten ilustrar roles que los estudiantes no pueden asumir, ¿no? De repente relacionado con limitaciones de la edad, por ejemplo, ¿no? Pero le permite tener una visión de esos roles. Vamos a ver algunos ejemplos que se pueden dar en este caso de la matemática, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, experiencias con un modelo del sistema solar en 3D, uso de simuladores de manejo de automóvil, eh, una llamada por teléfono o mensajes de texto, por ejemplo. Esta vendría a ser ejemplos de lo que son experiencias controladas, ¿no? O simuladas también. En el caso de matemática, por ejemplo, la elaboración de un presupuesto de una obra ficticia, ¿no? Verán que permite que el alumno lleve a cabo los procesos analíticos para que es la elaboración de un presupuesto de una obra. Comprobar las propiedades de un sólido geométrico, que lo puede hacer, por ejemplo, en un programa como lo es el GeoGebra o el Cambridge Geometry, ¿no? Entonces, a partir de que con estos programas, por ejemplo, hay algunos incluso que son en 3D, se puede hacer las mediciones, el alumno podría comprobar las propiedades que nosotros muchas veces lo damos simplemente en la pizarra, ¿no? Y le decimos que lo crea simplemente. En este caso, él lo puede comprobar. También permite, cuando el estudiante se le pide analizar las propiedades de un polígono a partir de una figura dada. Otro ejemplo sería un análisis de sensibilidad de un determinado problema, ¿no? Por ejemplo, esto se puede hacer fácilmente con una hoja de Excel, ¿no? Podemos hacer, por ejemplo, hacer correr un modelo, ¿no? Para que se puedan determinar cuántas posibilidades hay y cuáles vendrían a ser los resultados haciendo un cambio en las variables. Bueno, luego tenemos las experiencias dramatizadas. En el caso de las experiencias dramatizadas, acá tenemos el caso de una obra de teatro, vemos que es una actividad energizante para los estudiantes. También son una fuente de diversión para ellos, ¿no? Les permite a los participantes contribuir activamente para poder lograr este propósito, ¿no? En este caso la presentación podría ser de un sketch, ¿no? O de una obra un poco más elaborada. En las experiencias dramatizadas también hay un uso eficiente del tiempo y se pueden presentar conceptos complejos de una manera simple. Bien, acá tenemos ejemplos por dramas, ¿no? Se puede hacer esto fundamentalmente, pues los profesores de arte son los que mayormente trabajan esto. Sociodramas, desempeño de roles espontáneos o ensayados. Pero en matemática tenemos, por ejemplo, lo que es el teatro matemático. Y sobre esto hay algunos videos que están en YouTube, donde se puede observar, por ejemplo, cómo muchachitos a partir de hacer estas obras de teatro o de títeres, por ejemplo, exponen de una forma muy, podríamos decir, clara, ¿no? Conceptos complejos de la matemática. Entonces ahí, por ejemplo, les dejo algunas direcciones para que ustedes puedan consultar estos videos y darse cuenta la potencialidad que tiene el trabajar con este tipo de actividades. Bien, a continuación
desarrollaremos el tema de lo que es las demostraciones. En cuanto a las demostraciones, eh, acá tenemos algunos casos. No hay que entender las demostraciones como lo entiende un profesor de matemática, ¿no? Aquí las demostraciones más vendrían a ser como comprobaciones. Una demostración, por ejemplo, lo hace un matemático cuando haciendo uso de leyes, de principios, de cosas que ya están probadas, puede llegar a demostrar alguna una propiedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea es que Edgar Dale acá lo que se refiere son a las demostraciones que se hacen, por ejemplo, cuando queremos enseñar cómo hacer determinada cosa, ¿no? Y en este caso, pues en las fotos ustedes ven, ¿no? Esta vendría a ser la demostración que está haciendo un niño. eh, y acá está pues el auditorio, ¿no? Entonces, en este caso lo que vemos nosotros es que Dale no se refería pues a las demostraciones que nosotros utilizamos en matemáticas. Las demostraciones hacen que el estudiante se involucre en forma intrínseca. Eh, los profesores pueden interrogar en cualquier momento del proceso. También los estudiantes también van a poder eh, interrogar al docente, ¿no? Entonces acá tenemos los dos casos, que el docente interroga o que los estudiantes interrogan. Entonces eso se puede dar en cualquier momento, ya sea que la demostración lo está haciendo el docente o lo está haciendo el estudiante. Eh, tenemos que las demostraciones implican múltiples formas de aprendizaje visual, lingüístico o cinético. Las demostraciones muestran a los estudiantes cómo usar un proceso y también cómo usar determinadas técnicas. Brindan a los estudiantes una estimulación instantánea y también proporcionan lo que se conoce como andamiaje. La demostración es capaz de explicar nueva información a nivel concreto. Vamos a ver algunos ejemplos de demostraciones, ¿no? Por ejemplo, escribir las letras del alfabeto. Es lo que podría hacer en un profesor en primaria, ¿no? Manejar instrumentos musicales, manejar el pizarrón, demostrar experimentos en el laboratorio. En el caso de matemática, tendríamos que llevarlo a lo que nosotros hacemos como demostración, ¿no? La demostración de un teorema realizada por el profesor, ¿no? Nos dice cómo llegar, por ejemplo, a establecer una equivalencia de repente, ¿no? Aquí tenemos un video donde, por ejemplo, vemos cómo llegar a hacer demostraciones. Si ustedes se darán cuenta, en los libros de matemática no se utiliza mucho esto de las demostraciones, ¿no? Parece que no, el ministerio no estuviera muy interesado en desarrollar esta característica. Y si ustedes se dan cuenta, pues no tiene un valor práctico, ¿no? Eh, para quien va a ser, por ejemplo, un enfermero, un periodista, un comerciante, el hacer demostraciones, pues no, tener esa capacidad de hacer una demostración matemática no es necesariamente algo fundamental en su vida, ¿no? Entonces parece que como es el enfoque de la matemática es una matemática para todos, dejan de lado la demostración. Pero yo considero que es muy importante trabajar demostraciones en el nivel secundario, sobre todo con los alumnos del tercero, cuarto y quinto. Ahora vamos a pasar a los viajes de estudio. Los viajes de estudio, acá tienen algunos ejemplos, ¿no?
las famosas excursiones, ¿no? Permiten tener una mejor comprensión de lo que se quiere conocer de repente, ¿no? El objeto del aprendizaje. Nos permiten conectarnos al mundo real. Van a generar interés por aprender y también por conocer. Van a permitir que los estudiantes se vuelvan más empáticos, sean más tolerantes y respeten tanto a sus compañeros como también a la cultura del lugar a donde van a hacer la excursión. Bueno, esto va a depender mucho del docente, ¿no? Que les haga vivir las experiencias que permitan el desarrollo de estas características. También una excursión, como ustedes se dan cuenta, permite acercar más a los estudiantes, ¿no? Bueno, acá tenemos visitas a fábricas, a museos, a lugares históricos. En el caso de matemática, también viaje a otras comunidades, ¿no? Acá, por ejemplo, yéndonos a la selva, por ejemplo, podemos ir fácilmente. En el caso de matemática, por ejemplo, una visita a Chan Chan sería interesante para ver cómo es el uso de la geometría en la cultura Chan Chan, ¿no? Una visita al centro de la ciudad nos permitiría conocer muchos aspectos relacionados con la geometría, con las propiedades de las paralelas, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, los carriles de un tren, ¿no? Bueno, esto no existe en Trujillo, pero en otras ciudades sí. Y entonces aquí lo que podemos ver, por ejemplo, la característica es que estas líneas nunca se cruzan, ¿no? A pesar de que ustedes van a ver por acá que hay unas curvas. Entonces, la idea es de que de punto a punto hay una misma distancia, ¿no? Y también miren cómo está la aplicación de estas rectas paralelas permite, pues, ¿no? Lo que es el desarrollo de un medio de transporte, ¿no? Bueno, acá tienen algunas entradas en YouTube para que ustedes puedan ver lo que es el uso didáctico de las excursiones, de lo que se conoce como viajes de estudio. Ahora vamos a ver las exhibiciones. Tenemos exhibiciones que se hacen. Y bueno, en este caso las exhibiciones eh, van a permitir que el estudiante adquiera, pueda conocer mejor el significado de las cosas, de los fenómenos, ¿no? Y también su relevancia. Por lo general las exhibiciones se dan en un ambiente determinado, pero bueno, actualmente, por ejemplo, también existen las llamadas exhibiciones virtuales, ¿no? Otro aspecto importante es que permite apreciar y conocer eh, lo que son objetos y trabajos numerosos, ¿no? De distintos campos del conocimiento humano. Y tenemos algunos ejemplos, bueno, todo tipo de exposiciones, ¿no? De especímenes, animales, pinturas, material didáctico, para la enseñanza de las ciencias, afiches, productos agrícolas, minerales. En el caso de matemática, yo pude asistir el año pasado a una exposición de fotografía matemática. Me pareció un proyecto muy interesante, ¿no? En la UGEL 02. También pues existen los museos de matemática. Aquí tienen, por ejemplo, una entrada en YouTube para que ustedes puedan ver museos de matemática que hay en algunos países. Bueno, son países desarrollados, ¿no? Pero podríamos de repente tener una, una mirada virtual de qué está constituidos estos museos, ¿no? Ahí tienen otra dirección. Bien, en cuanto a la televisión educativa, pues está relacionado mucho esto con lo que ahorita se está viviendo, pues, ¿no? El programa Aprendo en Casa. La televisión educativa
tiene muchas ventajas, ¿no? Eh, por ejemplo, permite ampliar y enriquecer las experiencias de aprendizaje. Crea interés genuino en los temas y esto va a depender mucho de la calidad de quien hace el video, ¿no? Estimula a los estudiantes, a los que le llamamos lentos, ¿no? Lo que es difícil un poco de aprender, por el hecho de, pues, de que al involucrar las imágenes, ¿no? Ayuda mucho más que lo que podría ser simplemente la palabra o escuchar un audio, por ejemplo, ¿no? Y bueno, también brinda una mejor oportunidad de aprender. Eh, por ejemplo, aquí lo que se está viene dando en Aprende en Casa, observar transmisiones directas, observar videos, porque también pues la televisión podría verse en ese sentido, ¿no? Ustedes saben ahora, por ejemplo, sobre todo esto pasa en la ciudad, ¿no? Que nosotros tenemos videos, los cuales lo podemos bajar ya en un momento determinado. Por ejemplo, les enseñé cómo bajar un video, ¿no? Y hay videos muy interesantes que se pueden observar. Aquí ya la idea de televisión educativa, tal como lo plantearon en la época de Edgar Dale, ya no funciona, pues hay que incorporar ahora la nueva tecnología. Y ahora tenemos una gran cantidad de videos pues, de que se pueden ver, ¿no? No es propiamente ya lo que le llamaríamos televisión educativa, ¿no? Em, Se pueden observar clases también, ¿no? Y en ese aspecto yo siempre insto, por ejemplo, a los profesores que vean, ¿no? Hay cuántos videos hay de que enseñan, por ejemplo, a desarrollar temas concretos, ¿no? Como por ejemplo una factorización por agrupación de términos. Hay un conjunto de videos que es el universo matemático, ¿no? Ustedes pueden entrar a internet, ven universo matemático y ahí hay una gran cantidad de temas que ayuda mucho para que el alumno no solamente aprenda, sino que se motive por el conocimiento de la matemática, ¿no? También hay una serie animada que se llama Las aventuras de Toncho y Poncho y es específicamente para alumnos de primero o segundo año de secundaria, ¿no? Tienen eh, algunos enlaces, por ejemplo, acá tienen el de Toncho y Poncho y también, por ejemplo, un video de inducción matemática, ¿no? Eh, de repente, cuando estábamos estudiando en el pregrado, no entendíamos bien la inducción matemática, pero viendo estos videos ahora cómo se hacen, ¿no? Uno puede llegar a conocerlo en cuestión de minutos, nada más, mire. Entonces tienen gran potencial. Las películas también. Aquí vemos algunas películas eh, en las cuales la característica es que en las películas se pueden reconstruir hechos, ¿no? Largas historias se pueden contar en poco tiempo. Una característica, ¿no? Con las famosas elipses, la película nos transporta a otro lugar, nos transporta a otra época, ¿no? Entonces se puede contar una historia en poco tiempo, ¿no? Una historia que podría ser bastante larga, ¿no? También lo que tenemos, la característica de las películas que se pueden pausar, ¿no? Para, para poder entender mejor lo que se quiso decir de repente. Va a depender mucho del profesor cómo haga cómo involucre a los estudiantes, ¿no? Y cómo tenga relación con el tema que él está trabajando, ¿no? Las películas permiten complementar el estudio del curso. Acá tenemos algunas películas de matemática, por ejemplo, El Código Enigma, El hombre que conocía el infinito, Figuras ocultas, porque ustedes verán que la mayor parte son hombres, ¿no? Pero acá está de Figuras ocultas, es una película que narra la historia de las primeras mujeres, bueno, que empezaron a trabajar en la NASA, ¿no? También está A Beautiful Mind, ¿no? Una mente brillante. Son películas que pueden inspirarles a los estudiantes a conocer la matemática. Acá tienen un video donde hay un ranking de las mejores películas que tocan algunos temas matemáticos, ¿no?
Bueno, luego tenemos ya, ustedes verán cómo ya vamos un poco, cada vez haciendo un poco más abstracto, ¿no? Y estamos con las imágenes fijas, ¿no? Eh, Acá tenemos algunos esquemas, algunos gráficos, ¿no? Eh, pero la imagen fija también ayuda a que el estudiante desarrolle la observación, el análisis, ¿no? A partir de la imagen nada más. Constituye una gama de posibilidades didácticas y enriquecedoras. También las imágenes fijas favorecen mucho el desarrollo de la concentración del estudiante. Permiten un ahorro de tiempo en el proceso de enseñanza. Permiten que el alumno pueda interiorizar un conocimiento determinado. Y las imágenes fijas se constituyen tienen un fácil acceso a mucha información de todo tipo. Aquí tenemos también grabaciones de radio, o sea, Edgar Dale los pone en una misma categoría, tanto las imágenes fijas como las grabaciones de radio. Considera él que las grabaciones de radio, por ejemplo, son un auxiliar educativo de efectivos resultados. Pero claro, esto en matemática es más difícil, ¿no? Sirve de repente para, en mi caso, por ejemplo, cuando yo he sido profesor en el Pedagógico en América, como dictaba cursos relacionados con la educación y quería que los estudiantes se pongan en contacto con las nuevas teorías, pues, ¿no? Entonces grababa de la radio a veces programas, ¿no? Entrevistaban, por ejemplo, a León Trachtenberg y les hacía que los estudiantes lo escuchen, ¿no? Analizábamos las propuestas. Entonces, en ese aspecto se constituye, pues, así como dice, un auxiliar educativo. Eh, Acá nos plantean, ¿no? Presentar conferencias, entrevistas a personajes, ¿no? Y también que se puede repetir las veces que se crea conveniente, ¿no? Esas son las bondades que tiene la grabación de la radio. Pero como les decía, en matemática esto tiene una mucha menor capacidad de hacer que el alumno aprenda un determinado tema matemático. Tiene otras aplicaciones de repente para otras áreas, pero no tanto para la matemática. Bien, entonces vamos a hacer algunos ejemplos acerca de lo que es las imágenes fijas. Tenemos afiches motivadores, dibujo en textos, fotografías, esquemas, gráficos, infografías. Y bueno, nosotros en el curso de matemática utilizamos bastante estos recursos. Aquí se ponen podcasts como ejemplos de lo que podría ser las grabaciones, ¿no? También tiene mucho valor los podcasts, pero no tanto para el área de matemática. Y ustedes seguramente han podido darse cuenta de que no ayuda mucho el audio. Lo mejor es, por ejemplo, si es video, está bien, pero el audio no ayuda mucho con el aprendizaje. Bueno, en matemática tenemos estos ejemplos, las cónicas. En cuanto a las cónicas, podemos observar nosotros aquí un ejemplo de lo que podrían ser estas imágenes fijas, ¿no? En primer lugar, ustedes ven en la naturaleza, miren, a las cónicas, y luego lo tienen esquematizado. Entonces, esto tiene un gran valor didáctico para que el alumno entienda los conceptos en este caso, de la geometría, ¿no? Luego también tenemos de circunferencia. Observen que hay ejemplos de circunferencia en los que se puede observar los elementos. Aquí en este gráfico que solamente se observa lo que es la parte, la figura, y está para que el alumno escriba ahí cuál sería el elemento, ¿no? Entonces ustedes dense cuenta que hay un gran valor didáctico en estos ejemplos que se está dando de cómo nosotros utilizamos las
imágenes fijas para enseñar nuestro curso. Entonces, esto, por ejemplo, requiere que el docente haga todo un conjunto de experiencias donde el alumno se apropie de las definiciones. En este caso, por ejemplo, podemos ver los elementos, ¿no? Los elementos de la circunferencia. Entonces, tiene un gran valor. Y ojo, no solamente está en estos esquemas. Aquí tienen en el caso de la factorización. El estudiante con una base puede entender, miren, a partir de una imagen fija, puede entender el proceso que se le está tratando de enseñar, de imágenes fijas, ¿no? Pueden ustedes observar. Eh, bien, ahora pasamos a lo que ya viene a ser el simbólico visual. En el simbólico visual tenemos que lo que se trata pues es de aclarar ideas o procesos, o sea, dar recomendaciones, por ejemplo, eh, constituyen un gran auxiliar de los diseñadores de textos y también complementan los conceptos. Entonces, miren, en matemática ustedes podrán ver que nosotros usamos una gran cantidad de, de símbolos visuales, ¿no? Pero también, por ejemplo, las palabras vienen a ser esos símbolos visuales, ¿no? Mejor dicho, las letras, ¿no? Que conforman las palabras. Bueno, acá tenemos ejemplos de símbolos visuales. Y acá tenemos en el caso de la matemática, miren, símbolos que nosotros o sea, acá tenemos el infinito, ¿no? Algo bastante abstracto sobre lo cual se puede hacer toda una clase de 2 horas, ¿no? Sobre el infinito. Y que solamente tiene este símbolo, ¿no? Acá tenemos también, por ejemplo, nuestras famosas fórmulas que tenemos en este caso de matemática financiera, ¿no? En lo que se refiere al simbólico verbal, y aquí pues lo que nosotros estamos hablando de la palabra, ¿no? Entonces, lo simbólico verbal permite un enriquecimiento del vocabulario. Acá tenemos a las palabras, a las ideas, los principios, las fórmulas, los gustos. Fundamentalmente está referido a la conversación, a la cátedra, ¿no? Permite que el estudiante pueda enlazar conceptos. Algunos ejemplos, acá tenemos conversación, enlace de conceptos, enriquecimiento del vocabulario, ¿no? En este caso, por ejemplo, la mayéutica, ¿no? Que es la metodología socrática para el conocimiento de la verdad, ¿no? A través de las preguntas. Entonces, todo es oral nada más. La verbalización de los teoremas, la capacidad que tiene, por ejemplo, un maestro de verbalizar un teorema es fundamental. Hacer que el alumno llegue a verbalizar un teorema a partir de una imagen es también significa la capacidad de abstracción del estudiante, ¿no? De ponerlo en un determinado enunciado, poner lo que está viendo en símbolos gráficos, ¿no? O incluso de algo que pueda sacar de la realidad. Entonces, esta también es una buena estrategia. Significaría que el alumno tiene un excelente nivel de abstracción. Es algo que se necesita. La de verbalización de definiciones también. Eso es algo que nuestro Ministerio de Educación tampoco considera muy importante, no, no hace mucho énfasis en la necesidad que el estudiante de manejar definiciones, ¿no? Porque el conocimiento se obtiene, sobre todo el conocimiento de las ciencias, a partir de las definiciones. Entonces es necesario que conozcamos el significado exacto de las categorías de la matemática.
qué es una esfera, qué es un cono, qué es un segmento de recta. Todos esos aspectos son importantes que el alumno esté en condiciones de verbalizarlos, ¿no? De decirnos en sus propias palabras. Pero a veces pensamos que decirlo en sus propias palabras, pues pensamos que es una forma de dicción, de repente, ¿no? Con muchos errores. Y no es así. O sea, en matemática tenemos que hacer que el estudiante adquiera una expresión formal de lo que significan las leyes, las propiedades o también los objetos matemáticos. Bien, ahora tocaremos el tema de entornos de aprendizaje experienciales. Dale desarrolla un modelo pedagógico de, como se podría decir, de una mesa de cuatro patas, ¿no? Los aprendizajes se van a obtener a partir de la identificación de necesidades y el establecimiento de objetivos de aprendizaje relacionados con esas necesidades. Otro aspecto muy importante del modelo de aprendizaje de Dale son las experiencias. Una experiencia de aprendizaje debe ser personalmente significativa con respecto a los antecedentes y etapas de desarrollo de los estudiantes. En la siguiente pata de esta mesa, diríamos, es la incorporación que debe hacer el estudiante de esas experiencias. Para eso se necesita que exista una organización lógica, de tal manera que ese conocimiento que está adquiriendo por las experiencias lo pueda incorporar a los que ya tiene, ¿no? Y finalmente también al estudiante se le debe dar oportunidades para que pueda practicar, usar el conocimiento obtenido a través de la experiencia. Estas oportunidades lo debe hacer mayormente en situaciones de la vida real o en otros contextos de aprendizaje. Bueno, a continuación presentamos algunas conclusiones del trabajo de Dale. Este cono de experiencias que nos presenta Dale nos da a conocer los distintos medios didácticos que podemos utilizar para que los estudiantes adquieran los aprendizajes. Sin embargo, Dale no sugiere una jerarquía entre los medios, ni asigna a ellos un grado de preeminencia en el objetivo de alcanzar los aprendizajes. Dale nos dice que unos medios sean mejores que otros. Incluso él da mucha importancia al tema de la abstracción. Y claro, como su trabajo ha sido mayormente con niños, tiene que defender el aprendizaje por la experiencia. Pero no podemos quedarnos ahí, en sus propias palabras. Nosotros tenemos que ejercitar esta característica. El aprendizaje a través de la experiencia tiene enorme importancia en los primeros años de escolaridad. Pero incluso, miren, en estos años, el docente sí debería hacer ejercicios que permitan a los estudiantes llegar a algún nivel de abstracción o generalización. Bueno, y esto tiene que ver más que nada con lo que estamos pasando ahorita con el programa Aprendo en Casa, ¿no? La televisión y radio proporcionan experiencias de aprendizaje básicas. El aprendizaje de la matemática requiere que el estudiante ejercite el aprender haciendo. Entonces, nosotros no podemos quedarnos simplemente con que el alumno vio o escuchó un programa y luego hizo una tarea. Es fundamental que el docente esté haciendo el acompañamiento al estudiante y que plantee actividades donde él pueda, a través del hacer, pueda aprender. Y ya hemos visto ya en los ejemplos que el hacer no necesariamente pues tiene, en el caso de matemática, que involucrar a todos los sentidos.